El día de hoy te voy a hablar de los 4 grandes errores que cometen los dueños de negocio y te voy a platicar de una historia que tal vez te suene familiar. Decidiste estudiar en una gran universidad y después de ahí saltar a una empresa importante y crecer, y finalmente, conforme ibas creciendo en esta empresa, decías, busco hacer una carrera a largo plazo, eventualmente tener un buen dinero para el retiro y de ahí vivir feliz por el resto de mis días. ¿Cuál es el punto? Que empezaste a avanzar en esa empresa, empezaste a escalar, llegaste a un nivel gerencial, también tenías un nivel de ingreso interesante, pero el punto es que tu trabajo se volvía cada día más estresante. También la empresa, conforme fuiste haciendo huesos viejos ahí, empezó a evaluar si quería retenerte como colaborador o si era tiempo de buscar una liquidación. ¿Qué pasa? Que llega esta liquidación y, por ejemplo, si esta empresa era de sistemas, pues lo que sabes hacer va relacionado con eso, con sistemas. Después de que te liquidaron, empezaste a vivir de tu colchón, estabas muy tranquilo, pero los gastos seguían corriendo, tus gastos familiares, empiezas a ver cómo ese colchón disminuye y dices, voy a emprender. Voy a hacer un negocio relacionado con lo que sé hacer, que es sistemas o probablemente puede ser consultoría en sistemas. ¿Qué pasa? Que ves que el negocio va funcionando, ves que llegas a un nivel de ingresos similar al que tenías cuando eras gerente, pero las cosas fluyen de forma más tranquila. ¿Cuál es el reto? Que empiezas a ver que ese dinero que estás generando no necesariamente ves la utilidad, porque estás cometiendo el primer gran error, que es que tu negocio es tu trabajo. Básicamente, las cosas funcionan porque tú estás ahí y si tienes un equipo de colaboradores, no necesariamente responden como tú esperas. ¿Por qué? Porque no los estás entrenando, porque no tienes los sistemas correctos. Y básicamente la generación de ingresos depende de ti y eso nos lleva al segundo error. El segundo error es que la chequera del negocio es tu chequera. Como te decía antes, llegas a un nivel de ingreso que es similar al que tenías cuando estabas en ese puesto gerencial, estás muy contento y el punto es que te comienzas a gastar dinero del negocio a nivel personal, dinero que después va a necesitar la empresa. Empiezas a saber que existen costos fijos, que existen costos variables y también el reto es que empiezas a darte de topes porque dices no tenía contemplado y pensaba que lo que vendía era lo que iba a entrar en mi bolsillo. Conoces el concepto de utilidades y dices me voy a esforzar por llegar a un nivel de utilidades. ¿Por qué? Porque siguen corriendo los gastos de la empresa y además siguen corriendo tus gastos personales. Como ves que las deudas se pueden empezar a acumular, pues hay dos caminos. O generas más ventas que te van a llevar a generar más utilidades o empiezas a pedir prestado, lo que vuelve una bola de nieve porque se convierte en una deuda mucho más grande. Dices, voy a ir por el camino correcto, voy a generar más utilidades y eso implica una mayor operación porque tienes que conseguir más clientes, porque tienes que contratar colaboradores para que te apoyen a atender a esos clientes y como muchas cosas dependen de ti porque viviste el primer error, el negocio es tu empleo, pues realmente estás vuelto loco con la operación. Estás estresado, empiezas a fallar con los clientes, comienzan a haber quejas y dices, ok, voy a traer más gente que me apoye. ¿Qué es lo que sucede? ¿Contratas a los mejores? ¿Les das el mejor sueldo? No necesariamente dices, no, voy a empezar pagando sueldos bajos. Por ejemplo, si soy un contador, dices, voy a contratar a alguien que le pague 7, 8 mil pesos porque quiero que vaya haciendo escuela. Y yo te preguntaría, ¿por qué no a alguien que le pagues 35 o 40 mil pesos? Y me dices, es que ni siquiera yo ganaba eso. Entonces, eso nos lleva al tercer error, que es, te conviertes en un misionero de tu negocio.
El tercer error que cometen los dueños de negocio es convertirse precisamente en misioneros en lugar de contratar talento. ¿Cómo sucede esto de convertirse en misionero? Básicamente vas a una fiesta, te encuentras a un amigo que no veías desde hace mucho tiempo y le dices, oye, necesito contratar a alguien para mi despacho contable, por poner un ejemplo, y te dice, precisamente mi primo ha trabajado muchos años en un despacho contable, tiene toda la experiencia y pienso que es perfecto para ti. ¿Qué pasa? Contratas a esa persona o decides meter a un familiar sin los filtros correctos, sin un proceso de reclutamiento, sin una inducción, sin descripciones de puesto, y el punto es que esa persona trae toda la motivación y el compromiso, pero a la vez, al no tener el entrenamiento correcto, se empieza a desanimar, o al no tener el perfil adecuado, no te da los resultados que esperas, y después de 15 días o un mes, simplemente está ahí divagando en el negocio, y a la vez tú estás desesperado, estresado porque tienes los proyectos con los clientes y tienes a una persona que no te está dando los resultados esperados y lo peor, le estás pagando un sueldo. ¿Cuál es el reto que viviste ahí? Que no hubo una descripción de puesto, no hubo un proceso de reclutamiento formal, no hubo una inducción, no hay entrenamiento y a la vez no sabes cómo correr a esa persona porque sabes que si lo corres te vas a meter en problemas, ya sea con tus amigos o con tu familia. No te estoy diciendo que no contrates amigos o familia, pero todo debe de ser en base a una descripción de puesto. Si tu amigo o familiar es la persona idónea en base a la descripción de puesto, seguramente te va a funcionar, pero si no, con todo el dolor de tu corazón, vas a evitarte ese problema porque el ser misionero de negocio definitivamente te va a costar mucho tiempo y mucho dinero y eso nos lleva al siguiente error. No desarrollas tus habilidades gerenciales. El cuarto error que cometen los dueños de negocio es no desarrollar sus habilidades gerenciales. ¿Qué te puedo decir aquí? Que no puedes estar en el cuarto de máquinas y a la vez ir guiando el barco. Si estás en el cuarto de máquinas, pues te pierdes que el barco probablemente va directo a un iceberg, porque al final no tienes esa visión que tiene el capitán. ¿Cuál es el rol del dueño? El rol del dueño es definir metas, es establecer la planeación, es tener claridad en qué está pasando con las finanzas sin que necesariamente él se ponga a llevar los cálculos. Es ver que la gente esté contenta, es ver que el cliente esté contento y al final del día, si trabaja a esos niveles, pues realmente puede pensar en cuál es lo que sigue, qué sigue en el negocio, cómo puede crecer y enfocarse en nuevos proyectos teniendo a la gente correcta. ¿Cuál es el reto cuando estás perdido en la operación? Pues que muchas veces, por estar perdido en la operación, dejas de tener esa visión estratégica. Entonces, mi visión como tu coach es que si estás en la talacha, si estás a nivel técnico u operativo, si estás en el autoempleo, te conviertas en supervisor y de supervisor a gerente y de gerente a director general y de director general a el dueño. Te voy a platicar una historia. Conocí a un dueño de negocio que tiene una empresa que es rentable, que ya tiene cierto nivel de colaboradores, tiene sucursales. El reto es que se levanta a las 4 de la mañana, viaja a Estados Unidos a ver un proveedor, tiene una reunión con ese proveedor a las 10 de la mañana, después a la 1 de la tarde tiene otra reunión con otro cliente u otro proveedor, regresa a México a las 7, 8 de la noche, vuela de regreso a México, llega a México a las 12 de la noche, 1 de la mañana, duerme 3-4 horas y está en ese ciclo de forma constante. ¿Qué pasa? Que está muy cansado, que está agotado, que no tiene tiempo para ver a su familia y hasta problemas de salud puede tener. ¿Cuál es el reto con él? Que está jugando un doble rol, el de director general y el de dueño, versus alguien que sí vive el rol de dueño. Alguien que sí vive el rol de dueño tiene tiempo para estar con su familia, se puede ir 5 semanas de vacaciones, tiene tiempo para hacer ejercicio, para hacer lo que le gusta. ¿Por qué? Porque tiene una empresa con bases sólidas, que es rentable, que es eficiente y que funciona sin que él tenga que estar ahí.
Lo que te quiero decir es que el director general es una chamba de 24 horas y él es responsable de todo. Aunque tenga gente a su cargo, la responsabilidad final siempre va a ser de él. Mi motivación como tu coach es de que puedas brincar de ser director general a ser el dueño. En conclusión, te puedo decir que mi motivación es que recuperes esa pasión por tu negocio. Muchas veces he escuchado la frase que el trabajo es tan feo que hasta te pagan por hacerlo. ¿Y qué pasa cuando te la crees? Pues que así vives el día a día. Estás frustrado, dices otra vez tengo que lidiar con este cliente o con estos colaboradores, tengo que levantar las cortinas, abrir las puertas del negocio. Entonces, mi recomendación es de que empieces a reflexionar y valides cómo vas a evitar esos 4 errores. Que conviertas tu negocio en una verdadera empresa en lugar de verlo como un empleo. Que dejes de mezclar la chequera del negocio con tu chequera personal. Puedes considerar dentro de los gastos fijos asignarte un sueldo como dueño ligado con tus necesidades personales, pero a la vez que esté contemplado dentro del análisis financiero de tu empresa y te enfoques en lograr el nivel de ventas para cubrir no solo ese gasto, sino todos los gastos y poder generar utilidad en el negocio. Evitar también el tercer error. Si tienes descripciones de puestos, si tienes un plan de entrenamiento y de inducción, podrás validar si ese amigo o familiar es el mejor elemento de acuerdo a las necesidades del puesto, o si tienes que contratar un externo, hacerlo sabiendo que es la persona ideal para el puesto que tú requieres. Y finalmente, pues lo que te hablaba hace unos minutos, si desarrollas tus habilidades como gerente, podrás ir soltando la operación, ir escalando en el organigrama y comenzar a vivir ese verdadero rol de dueño. ¿Cuál es la cuestión? Que mucho de lo que ya te dije tal vez ya lo sabías. El punto es que en el pasado no estuviste dispuesto a hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque tal vez la recompensa no es lo suficientemente motivante para ti. Mi motivación como tu coach es de que tengas clara no nada más esa meta del negocio, sino esa meta personal que te va a hacer brincar todos los días de la cama, que te va realmente a motivar a decir estoy poniendo un ladrillo para construir la mejor empresa, un ladrillo a la vez. Que si tu sueño es salirte de la ciudad y poder vivir en la playa porque te encanta el surfing, lo puedas hacer sabiendo que vas a dejar una empresa que es rentable y que es eficiente y que funciona sin que tú estés ahí. O que si tu sueño es franquiciar el negocio, también lo puedas hacer. O que si tu motivación, por ejemplo, si eres mecánico, es desarmar autos, está perfecto. El punto es que lo hagas por gusto y no por necesidad. Que digas, tengo mi taller que funciona perfectamente y como es mi hobby desarmar autos, de repente te metas ahí porque ese es un gusto personal, pero no que tengas que estar desarmando autos para que las cosas funcionen. Mi motivación es que brinques, como te decía, de autoempleado a director general, o si ya eres director general, que puedas dar ese salto a convertirte en verdadero dueño de tu negocio. Si quieres saber más, podemos platicar al respecto. Soy Rodrigo Escobedo, coach empresarial de Action Coach.